Eh, ujú. Ay, eh, Buenos días, Dana. Se escucha ahí, ¿verdad? Buenos días a todos. Mi nombre es Michelle Antonio Aguilar Carrera. Soy coach en biodescodificación. El día de hoy vamos a dar un taller súper espectacular que tiene de título ¿Cómo es que muchos hijos, en muchos casos, mueren o el por qué mueren antes que los padres? ¿Cuál es la razón? Voy a pedir de favor que chequen si tienen su micrófono abierto o cerrado para que no vaya a ser que se les escape por ahí alguna palabra. Chequen los micrófonos. Yo voy a intentar cerrarlos, pero los dejo abiertos por si alguien quiere participar. Ahí sí se escucha. Quiero que se sientan atendidos y que puedan participar en el chat. Quiero que los que son nuevos, los que están nuevamente aquí o apenas están conociendo estos talleres sobre la biodescodificación, pongan a qué se dedican, de dónde se conectan, eh, cómo es que supieron de esta información y qué es lo que quieren resolver. Quiero decirles que es muy importante para resolver alguna situación en tu vida que te conflictúe, ya sea físico, ya sea emocional, ya sea alguna situación de familia de muchos años, requieres hacerte una pregunta muy importante. Requieres preguntarte qué es lo que quieres resolver. Porque aunque te la pases leyendo muchos libros, viendo muchos talleres, mucha información que hay hoy en día, gracias Georgina López, por decir que sí se escucha bien. Aunque te la pases teniendo una gran información, nunca vas a resolverlo o no va a servir de nada, perdón que se los diga así, soy un poco directo, no va a servir absolutamente de nada que tomes tanta información, que veas tantos libros, tantos cursos, si es que no te haces esta pregunta muy importante, ¿qué quiero resolver el día de hoy? Eso es algo importante. A mí como coach en la formación, en la SED Conocer, lo primero que me enseñan es, dice Laura Flores, hola, buen día Laura, soy auxiliar de enfermería en Ciudad de México. Saludos hasta Ciudad de México.
bienvenida. Siéntanse, este, siéntanse atendidos. Lo que ustedes quieran preguntar. Había alguien en el chat que me preguntaba, hay un grupo de respuestas en la comunidad de WhatsApp que comentaba, ¿cómo es que saco? Porque ya habíamos visto cómo es que podemos observar cuál es el conflicto eh, de algún síntoma físico. Y una persona muy bien decía que quería saber qué conflicto había, digamos que, permeado en su vida para que ella subiera o él subiera tanto de peso. No me acuerdo ahorita el nombre, pero lo preguntaban en el grupo. Y yo le comentaba, ya como es un estado de defensa que tiene el cuerpo cuando sube el peso, es una si nosotros nos vamos al origen, no, más que nada aquí en Latinoamérica, tenemos que ser muy específicos. Si vamos a tomar un plan alimenticio o información alimenticia de algún, no sé, algún método, ya sea de consumir alguna pastilla, alguna dieta, algún cambio en tu vida, requiere ser específico de tu región, en este caso Latinoamérica porque las estadísticas están muy fuertes, lo que tiene que ver en América, América Latina es una cosa, también, no sé, el continente, todo lo que tenga que ver con Inglaterra, por África, el continente africano, son estadísticas muy diferentes. Y entonces, nosotros desde que emigramos a Latinoamérica, si nos vamos al origen de lo que es la alimentación, nosotros emigramos en un periodo de frío en el estrecho de Bering. Eso nos lo enseñan en la primaria, lo recuerdo muy bien. Entonces, este estado de que era muy complicado conseguir alimento en aquel entonces, se estableció como un código biológico en el cerebro. Y entonces era de suma importancia conseguir alimentos que tengan que ver con carbohidratos, grasas y alto en proteínas, en carbohidratos y grasas. Y no era tan fácil conseguirlo en aquel entonces. Entonces el cuerpo latino, vamos a llamarle así, empezó a formar un código biológico para, para protegerse, que cuando tuvieras algo que fuera alto en proteínas, en lípidos, en carbohidratos, tú lo tenías que tomar rapidísimo y lo tenías que aprovechar. Y entonces, hoy en día, nosotros tenemos en el ambiente, en el medio ambiente, a la mano mucho más rápido, tenemos mucho más rápida la señal, está exagerada la señal para nuestro cerebro para conseguir un alimento de este tipo. Y entonces, si uno de los elementos más importantes para cambiar tu alimentación, es muy importante aquí en México como tal, es que tú, en vez de ir a un centro comercial donde va a haber pues, mucha comida chatarra, grandes alimentos, tú puedes ir a un lugar donde solamente vendan la mayor parte verduras. Y de hecho, yo les voy a recomendar algo que nosotros nos dimos cuenta, mi esposo y yo, que si tú vas a estos lugares, a estas verdurerías que se venden en gran cantidad, tú vas a ahorrarte, número uno, economía y vas a darle un mensaje a tu cuerpo de que hay creatividad a tu cerebro, de que hay creatividad para poder tomar un alimento de otro tipo. Y hay un experimento, fíjate bien. Número uno es el hecho de que haya una señal que active este cerebro primitivo para responder esta pregunta de esta persona que me hacía en en el grupo de preguntas y respuestas sobre la comunidad de biodescodificación bases científicas. Entonces, yo le decía que 6 meses antes, un año antes, revisara, porque va a haber un detonante. Fíjate bien, fíjate bien esta información, escuchen muy bien esto. 6 meses antes, un año antes, va a haber un detonante que te diga cuál es la información para poder revisar qué es lo que vivió tu abuela o tu abuelo.
Es importante que pongan atención a esto los que les estoy diciendo, porque aquí está la clave de la motivación para hacer un cambio de vida. Porque mucha gente se enfoca en la fuerza de voluntad y disciplina. Y te voy a decir el secreto de secreto para esto. La disciplina y la fuerza de voluntad, las personas que pareciera que tienen más disciplina y más fuerza de voluntad, nunca se llevan a que la utilicen. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, ellos nunca se van a un ambiente donde haya demasiada comida chatarra para que tengan que usar la disciplina y la fuerza de voluntad. Es más, se rodean de su ambiente con señales, con estimulantes atractivos para poder consumir alimentos saludables o llevar una vida, una rutina saludable en cuestión al ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? El ambiente me va a afectar completamente. Completamente el ambiente te va a afectar. Así como, fíjate bien cómo voy ordenando mis palabras, cómo voy ordenando la historia en este en vivo, en esta videollamada de Zoom, y te vas dando cuenta que ese ambiente precario, ese ambiente de agresión, ese ambiente de escasez, creó un código biológico en los emigrantes al continente latinoamericano, el cual cambió totalmente su biología. Los adaptó para que pudieran sobrevivir ese periodo de migración y estaban viviendo mucha violencia, muertes, entonces para la supervivencia. Por eso aquí está la clave. Si tú buscas 6 meses antes, un año antes, ¿qué es lo que está haciendo en tu vida? Un periodo de estrés, llámale, llámale tarjetas de crédito, llámale un rompimiento con la pareja, llámale eh, no sé, el hecho de qué vas a hacer cuando entren los niños al kinder, y todo se va acumulando a la escuela, alguna enfermedad de un familiar, el hecho de que todos están viviendo en una casa, todo esto se va a ir acumulando. Entonces, no solamente vas a buscar una cosa, vas a buscar qué cosas están alterando mi ambiente, que están activando mi señal de ataque o huida. Y entonces todas estas cosas requieres observarlas e irlas cambiando, pero te va a dar información mucho más importante de la que vamos a hablar el día de hoy, que tiene mucho que ver con el tema de por qué en algunos casos, y casos que yo he tenido muy fuertes, donde madres han tenido que venir, incluso en mi vida, yo voy a poner ejemplos también de mi vida, hablaba yo ayer con mi esposa y me decía, quiero que pongas ejemplos tuyos, quiero que seas más, un poco más, porque siempre ella me ayuda a organizar mis presentaciones y me dijo, quiero que pongas primero ejemplos tuyos y luego digas de toda esta información que he tomado en varias sesiones, que agradezco a muchas personas que han tomado han confiado en mí, me han recomendado y estén viendo estos en vivos. He tenido la oportunidad de tener muchísima información para sanar la mente humana de las personas que estén en la resonancia de lo que he vivido yo. Y esas son las 3 leyes de la, de la manifestación. Muy importante que las conozca. Hay 3 leyes de la manifestación. Para manifestar salud en tu vida, economía, abundancia, paz, tranquilidad, equilibrio, requieres conocer 3 leyes importantes. Si no las conoces, te las voy a decir en este momento. Requieres saber la ley del espejo. Todo lo que se te presente alrededor te va a dar un perfecto reflejo de lo que no has observado en ti. La ley de la resonancia. Todas las personas que están a tu alrededor van a resonar un eco de lo que tú estás pensando, de lo que vivió epigenéticamente, tu familia, tu clan y la ley de atracción. Todo va a ser atraído por estas 2 leyes. Entonces es importante que tú conozcas,
si tú quieres manifestar, si quieres mejorar tu salud, requieres empezar a observar estas tres leyes en tu vida. Y entonces, Ujú. si tú, se abrió ya lo cerré. Si tú estás buscando cambiar en tu vida, por ejemplo, el peso, observar más allá de los códigos biológicos para llevar una vida en equilibrio, en abundancia, requieres aplicar las tres leyes de la manifestación en tu vida todo el Vale, qué tiempo. rico. Requieres aplicar estas leyes. Es importantísimo. Te voy a, dice Rosalba, voy a leer un tantito los mensajes. Sí los voy a estar leyendo, ¿eh? Y voy a avanzar y vamos a estar dando la información sobre el tema. Y si ustedes quieren preguntar algo, díganlo, se va fortaleciendo el grupo, se va retroalimentando con estas preguntas que tengan, que vayan saliendo. Yo las voy a ir leyendo. Dice, hola, buen día. Es muy cierto que tenemos que ir aterrizando lo que queremos o necesitamos sanar. En lo personal, me he dado cuenta que tengo muchas cosas por sanar y esa pregunta me está ayudando a ir acomodando mis ideas. Fabuloso, Rosalba. Es importante que te hagas esta pregunta. ¿Qué quiero resolver hoy? Vas a enumerar todo lo que requieres hacer en el día y una de las cosas que ayuda a que tu ambiente no permee es dormir bien. Y la segunda, rápidamente, es hacer una lista de las cosas que quieres resolver. Yo, por ejemplo, tengo como más de 10 cosas en el día que tengo que resolver. Tengo que atender sesiones, trabajo, mi familia, requiero hacer el equilibrio y lo que hago es hacer una lista porque todas estas situaciones te empiezan a conflictuar, te empiezan a permear tu ambiente. Número uno, si tú no estás durmiendo bien, que dice la segunda ley del doctor Hammer, ya vimos las leyes del doctor Hammer, ahorita vamos a empezar a aterrizar todas estas ideas y formular estas preguntas. Dice que el periodo de recuperación del cuerpo que tiene el estado de vagotonía y simpagotonía, o sea, el estado de relajación y recuperación nato que tiene el cuerpo para llegar a un equilibrio con todos los sistemas que tenemos en el cuerpo, se activa y se regenera de las 11 de la noche a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Y si tú estás despierto en este tiempo, se altera por completo el ciclo circadiano del sueño y entonces tu ambiente empieza a permear en ti. Todo lo que sucede se te hace más grande. No tienes ganas ni de hacer ejercicio, no fluye la creatividad, no fluye el sanar alguna situación por ahí que tú tengas y se dan cuenta muy bien cuando los niños de las 11 de la mañana a las 3 de la mañana es cuando más entran en un periodo de temperatura cuando están enfermos. O duelen los dientes en un periodo de temperatura, hasta la temperatura en un periodo de la noche hasta la madrugada. Y la gente a veces no duerme en esos periodos, cuando están pasando estas enfermedades, porque es el periodo donde más se está utilizando energía el cuerpo para recuperarse. Por lo tanto, si tú no estás durmiendo bien, primeramente, tu ambiente, todo tu apetito va a cambiar, eh, todas las situaciones en tu entorno se van a permear en ti, o sea, van a empezar a influir las personas, las ideas de las personas y vamos a empezar a manejar emociones, llámale energía negativa en tu vida. ¿Qué quiere decir? Como sabemos, la ansiedad, la emoción de la ansiedad puede llegar a ser positiva si tú anticipas un peligro, puedes llegar a crear imágenes en tu mente para que puedas tú prevenirlo. Pero si te quedas en la ansiedad, si te quedas en este periodo de, de, de empezar a ver escenarios negativos en tu día, empiezas a utilizar la mente contra ti mismo. Entonces requieres pasar a la relajación, requieres utilizar también
el, el decir lo voy a solucionar con esta lista. Decirle a tu mente, se va a solucionar esto en tal momento. Y entonces tu mente empieza a generar la idea. Y si tú lo quieres trabajar de las 11 a las 3 de la mañana, ya sea por tu trabajo, ya sea por tus ideales, ya sea por tus costumbres, tu cultura, eh, pues entonces sí te voy a decir que va a ser demasiado complicado y requieres buscar suplementos, requieres buscar estrategias, pero por más que tú quieras dormir en el día, nunca se recupera. ¿Por qué? Porque este código del sueño ya está aplicado para este horario. Por más que tú lo quieras cambiar y nos adaptamos a todo después de hacer los 90 días, el cuerpo nunca se recupera. Por lo tanto, sí va a haber un deterioro en la edad, va a haber un deterioro en tu, en tu, en el progreso de tus metas. Entonces sí eh, requieres respetar este periodo de sueño. Y lo segundo que requieres hacer es empezar a preguntarte, ¿qué quiero resolver? Hola, buenos días, soy Valerie, soy instructora en acondicionamiento físico y emprendedora en el puerto de Veracruz. Buenos días a Valerie, tuvimos una reunión allá en Inode Group. Pues es importante tener una meta económica, una meta de liderazgo, una gran líder. Saludos. Y entonces, cuando tú te preguntas, ¿qué quiero resolver para aprovechar esta información que voy a dar el día de hoy? También pregúntate, ¿qué quiero yo? ¿Qué hubiera hecho hace 6 años, hace 10 años? ¿Qué hubiera hecho yo si hubiera cambiado por completo mi vida el día de hoy? Háganse esta pregunta en este momento para que puedan aprovechar estos 8 valores que voy a explicar el día de hoy y la información ahorita que están digiriendo, que están. Háganse esta pregunta y quiero que me pongan en el chat. Quiero que me pongan en el chat. ¿Qué hubiera hecho yo hace 6 meses, hace 5 años, bueno, hace un año, hace 5 años, 10 años, que hubiera cambiado por completo el resultado del día de hoy? Y te voy a empezar a enseñar cómo puedes gestionar muchas de las cosas en tu vida en este momento. Al poner esta respuesta al día de hoy, te voy a empezar a enseñar cómo puedes gestionar muchas cosas en tu vida para que puedas salir de estos bucles, de este sentimiento repetitivo en tu vida que hace que sientas que no avanzas. Porque es importante ver qué es lo que hubiera yo hecho hace 5 años, 10 años, que hubiera mejorado mi calidad de vida el día de hoy. ¿Qué emoción? ¿Qué emoción me está afectando? Tal vez eh, tuve mucho miedo, tal vez el ser más valiente, tal vez el aceptar un trabajo, tal vez el soltar a una persona, tal vez el ser más disciplinado, tal vez el aprender tal tema, que ahora ya lo sé, que ahora ya tengo la información. Pónganme en el chat, de favor. ¿Qué es lo que yo hubieras hecho hace 6 meses, un año, 5 años, que hubiera mejorado mi calidad de vida el día de hoy? Quiero que me pongan en el chat. Aquí los leo. Y a empezar aquí a ver, checar los audios que se abrieron. Voy a empezar aquí a presentar unas de las diapositivas para que puedan observar. No, esta no es. Lo que les comentaba de las leyes de Hammer. Esto que yo les comento sobre el origen del origen, lo que les voy a comentar sobre
porque es que en algunos casos venían pacientes conmigo, venían personas, madres, padres, sus hijos, para pasar duelos de que habían muerto algunos de sus hijos y estaban pasando estas etapas de duelo. Entonces, yo siempre doy temas en mis en vivos que tienen que ver con la resonancia y ayudan mucho a ver tu entorno, a mejorar tu calidad de vida y a mejorar y conectar tu inteligencia emocional de una manera magistral. Yo he podido mejorar mucho mi inteligencia emocional conectando los tres cerebros, el cerebro emocional, el reptil, el primitivo, y el intelectual. El emocional tiene por ende que ver con las emociones alegría, enojo, furia, vergüenza, eh, tiene que ver con la ansiedad, tiene que ver con la sorpresa, la motivación, la empatía, emociones primarias, tienen que ver con esto. Pero también tenemos el cerebro intelectual. Por ejemplo, lo que les estoy comentando ahorita de la filogenética, que tiene que ver con el origen. El origen, ahorita que me pongan en el chat, tiene que ver con el origen de, de los clanes. ¿Por qué es que yo hablo del origen? ¿Por qué yo hablo de un clan? ¿Por qué yo hablo de una... Ahorita en lo que me ponen en el chat les voy a leer esta definición. ¿Por qué es que yo hablo científicamente o me escuchan a mí que soy muy objetivo con mis palabras cuando te digo, esto es por lo que sucede en estos tipos de casos? Además de que tengo la experiencia y tengo ya muchos casos revisados, mucha información en mis bitácoras, también tenemos esta, esta ciencia, se llama la filogenética, que proviene del griego philo, que significa tribu o raza, y génesis, que significa origen. La filogenética es una rama de la biología que estudia la evolución de los seres vivos y sus relaciones de parentesco a través del tiempo. O sea, cómo es que se parecen, cómo es que se repiten estos patrones. Se basan en el análisis de las similitudes y diferencias en características genéticas y morfológicas entre diferentes especies para inferir su historia evolutiva y cómo se han originado. O sea, vamos a tener información gracias a esta historia de estos códigos biológicos. Por eso yo hablo que ya se formó un código y si tú lo quieres cambiar, porque tú quieres mejorar tu economía, porque tú quieres, no sé, lograr un objetivo, pero no duermes el periodo que ya está formado, pues entonces eh, no va a haber un cambio real como tú quieres. Entonces todo tu cuerpo se va a desequilibrar. Por ejemplo, aquí el ADN, la epigenética también es estudio de los cambios de expresión en los genes que se deben a cambio en la secuencia del ADN, pero pueden ser heredados. Estos cambios pueden ser el resultado de factores ambientales, dieta y el estilo de vida, que era lo que les estaba comentando. Ahora aquí voy a leer sus mensajes. Aquí Olga dice enfrentarme al miedo. Fantástico. Fíjate, enfrentarme al miedo. Claudia dice trabajar con inseguridades de mi cuerpo físico. Muy bien. Fíjate cómo nos vamos haciendo conscientes de qué es lo que tenemos que trabajar en este momento. Que ya ha llegado tiempo de el día de hoy empezar a prestarle atención a las cosas que son importantes para poder estar seguro, resonar seguridad y por ende tener mayor capacidad de generar creatividad y asertividad en mi vida. Hace 6 meses, tener mayor información sobre la educación financiera. Hace un año, tener más enfoque. Hace 5 años, empezar emprendimiento. Maravilloso. Es algo importante que te vayas dando cuenta todo lo que ahora está potencializando tu vida, porque precisamente aquí está Valerie, que es esposa de Román, un gran amigo, que me invitó a dar una conferencia
hace unos días, y ella siempre se ha estado preguntando esto, ¿cómo mejorar? Es algo importante. Antes de que yo les mencione estos 8 valores, este origen, a que lo integremos y sepamos gestionar esta información, porque te voy a decir algo, la gran mayoría de las personas que entran a mis en vivos, luego me cuentan y me dicen, es que de repente me empezó a vibrar la barbilla en el lado derecho, o me empezó a doler la pierna. De hecho, fuimos a dar un taller ahí y a una señora le empezó a vibrar la pierna, a doler la pierna izquierda y empezó a darse cuenta cuál era el conflicto. Lo observamos y le dejó de doler por un momento. Entonces, me dejó de doler en un momento. Entonces, yo sé que esta información puede llegar a causar o remover lo que requieres en este momento, empezar a observar, porque el cuerpo te va a dar dos cosas importantes. Te va a decir cuál es el verdadero conflicto, el síntoma que tengas, te va a decir cuál es el verdadero conflicto, no el que tú crees, nunca es el conflicto que tú crees, nunca es la razón que tú crees. Te va a decir el verdadero y te va a decir cómo solucionarlo. Dos cosas importantes en la biodescodificación. Estoy agradecida con todo lo que he vivido gracias a esas experiencias. Soy lo que soy. Aún considero que si hubiera conocido mi emprendimiento probablemente sería mejor. Tendría menos miedos al realizar algunas cosas y más seguridad, nos dice Valerie. Aún así, siempre he dicho que todos los días aprendemos. Ay, ya lo moví. Perdón. Ya le moví aquí y me fui hasta arriba. Aún así, siempre he dicho que todos los días aprendemos cosas nuevas, algunas para mejorar y otras para aprender. Fabuloso. Eso se llama la, eso se llama gestionar la culpa de una manera adaptativa. Y eso era lo que quería llegar, que ahorita lo vemos con esta información que nos dice Valerie. ¿Por qué les hice esta pregunta? ¿Por qué les hice esta pregunta de qué es lo que les hubiera gustado mejorar hace tiempo, que ahora, el día de hoy, eh, hubiera mejorado la calidad de vida? ¿Por qué les hago esta pregunta? Por lo que está diciendo Valerie, es importantísimo, porque requerimos conocer para gestionar lo que está pasando el día de hoy, lo que van a escuchar, que es algo muy fuerte el día de hoy, que les voy a decir en este pequeño taller. Para poder gestionarlo requieren saber lo que es la culpa adaptativa, para qué nos sirve, empezar a preguntarnos qué es lo que está mal, y la culpa inadaptativa, que es la crisis existencial, que es cuando no sabemos ni por qué es que nos sentimos de una manera que la gente nos dice, pues es que si tú fueras más disciplinado, pues es que échale ganas. No, hombre, pues muchas gracias por decirme esto, lo necesitaba, muchas gracias. De seguro ya sí voy a poder empezar a tener economía, a tener abundancia, a salir de todo esto que siento que me sobrepasa el día de hoy. Pero la realidad es que para salir de esto requieres tener el conocimiento adecuado y la práctica adecuada. Requieres tener el tiempo para llegar hasta donde estás. Requieres empezar a accionar nuevas rutinas y prácticas que si imagínate, los perros, observa, los perros llegan a hacer cosas extraordinarias cuando los empiezas a adiestrar personas que conocen del adiestramiento animal. Continuamos nosotros cuando empezamos a utilizar información adecuada, certificada como esta que les estoy dando, información que les ayuda a mejorar, podemos cambiar esas actitudes. Pero si tú no sabes el origen, por ejemplo, el origen de la obesidad que estábamos hablando, un momento porque aquí está pasando.
algo con mucho ruido. Entonces, si tú no sabes el origen, entonces va a ser muy complicado que tú puedas observar el detonante de tu actualidad. ¿Qué es lo que está detonando en tu actualidad que está haciendo que tú sigas como sigues y que no puedas pasar de ahí? Y una de las cosas es conocer, por ejemplo, qué es la culpa adaptativa. La culpa adaptativa es lo que te ayuda a observar y a aplicar en este momento y tomar una decisión de decir, hoy voy a hacer algo en pequeña cantidad diferente que va a cambiar un hábito mío. Hoy voy a hacer algo, pero si tú para llegar a esta opción, esta decisión de voy a cambiar algo el día de hoy, requieres pasar por un proceso. No va a ser así de sencillo, no es la fuerza de voluntad, como te dije a un principio. Las personas que se ven muy disciplinados de cuerpo, de mente, con sus familias, con su economía, no es que sean disciplinados. Perdón que vaya en contra de muchas cosas que han leído y han a lo mejor escuchado, pero no se trata de disciplina y fuerza de voluntad. Se trata de acomodar el ambiente que tú tienes a tu alrededor para que detone la motivación exacta que te saque del origen que creó la enfermedad o el síntoma. Si tú no sabes este origen, tú puede que de repente, como tenemos algo que se llama un neurotransmisor muy latoso, perdón que lo diga así, disculpen que sea con estas palabras, que se llama dopamina. Que puede que tú tengas detonantes que se hayan hecho muy placenteros para ti, como por ejemplo el discutir con una persona. Suena feo, eh, suena que no lo puedes aceptar en este momento que te lo digo, pero te haces adicto a discutir, te haces adicto a tus parejas, te haces adicto. Estoy intentando silenciar, pero no puedo silenciar. Este, no entiendo por qué no puedo silenciar aquí este micrófono. Si lo puedes silenciar, Rosalba, porque no lo puedo silenciar. Disculpa, ¿eh? Y entonces yo voy a empezar a, a observar cuál es el origen. Y lo mismo ocurre con las enfermedades. O sea, tú empiezas a querer sanar una enfermedad y llámale, o equilibrar, llámale diabetes, hipertensión, no sé, una serie de vómitos, diarreas, una serie de enfermedades de tus hijos, y tú dices, oye, pero es que ¿por qué se me repite? ¿Por qué no lo he podido sanar? Y si vamos al doctor, que es requerible la medicina, cuando ya ha permeado, a nosotros nos enseñan que no podemos quitar un, ahora sí, una receta médica que ya está impuesta, porque ya permeó el conflicto en ti. Entonces requieres la medicina para poder sanarlo, pero necesitas saber el origen, si no se va a repetir nuevamente. Se va a repetir el accidente, se va a repetir nuevamente, se va a repetir nuevamente la situación, se va a repetir nuevamente eh, el, el, la emoción, porque te vas haciendo adicto a ella por este neurotransmisor que se llama dopamina. Nos vamos haciendo adictos a este, a la manera extraordinaria o alterada o grande que nos está poniendo la sociedad y el ambiente. Constantemente nosotros estamos viendo en las redes sociales, estamos viendo estimulantes alterados, mucho más grandes que lo de costumbre, y que nunca vas a poder llegar a eso. Y cuando tú empiezas a observar muchas imágenes de abundancia, de, no sé,
de muchas personas que empiezan a maquillar, a subir cosas, tú regresas a observar tu vida y te va a parecer aburrida como tal, porque el estimulante está muy alterado a la realidad. Y entonces nosotros mismos estamos utilizando esta información, que es muy buena la tecnología, que te ayuda muchísimo a tener esta información como la del día de hoy, pero a tener detonantes totalmente extraordinarios a lo que son en la realidad. Y entonces, gracias a esto, nosotros vamos eh, observando o teniendo emociones que detonan el día de hoy situaciones que ni siquiera podemos voltear a ver, como por ejemplo, que yo soy de esta manera porque así lo aprendí de mi madre y de mi padre, que yo tengo algo que se llama heridas de infancia que vienen de mis abuelos. Por cierto, vamos a tener un taller el próximo 6 de julio, dice aquí María de Guadalupe Arán Morán, dice, fíjate, fíjate bien, y cuando involuntariamente se repiten los patrones, ¿por qué sucede esto? Porque, porque tenemos algo que se llama sentido de pertenencia. Tenemos algo que se llama sentido de pertenencia que es muy fuerte, que forma algo que se le llama, que se ve en la sesión de bioscodificación. Nosotros aprendemos en el diplomado, en los cursos, damos cursos. De hecho, vamos a dar uno el 6 de julio sobre las heridas de infancia. Va a estar espectacular. Este sí va a durar 3 horas y media y vamos a dar un protocolo estandarizado por la Hacer Conocer para que puedas observar de dónde, cuáles son las heridas que tú tienes, cuáles son, cuáles son las repercusiones físicamente, cuáles son los patrones involuntariamente que hace que tú te comportes de esta manera. O sea, las heridas de infancia tienen que ver con, con la fuerza de voluntad, tienen que ver con la conducta y la lealtad, que también tiene que ver con algo involuntario, tiene que ver con el sentimiento hacia el origen, hacia tu lealtad familiar, el sentimiento que tienes por pertenecer al clan. Y tú dices, wow, entonces yo voy a comportarme de esta manera involuntaria que no quiero por pertenecer a mi familia. Exactamente, es algo extraordinario, pero sucede sucede más de costumbre que lo que pudieras tú conocer, pudieras tú saber. ¿Por qué? Porque muchas hijas, muchos padres, muchos hijos tienen ese miedo, como ya vieron sufrir a su papá mucho tiempo, tienen ese miedo inconsciente que da el sentido de pertenencia, que es un código biológico más fuerte, incluso que te lo puedo decir así tal cual por mi experiencia, más fuerte que el sexo, más fuerte que la sexualidad, que la reproducción. Por eso muchos hijos deciden ya no tener hijos. Dicen, no, pues es que yo no puedo tener, no es mi culpa. Yo nací sin la facultad de tener hijos o perdí la matriz, que he tenido muchos casos de estos. Pero todo, todo el escenario se va creando para que te conviertas en un Peter Pan, un niño que nunca crece, o en una Wendy, una niña que ya no quiere cuidar más a sus padres, porque le tocó mucho cuidar a sus padres, y ya no quiere cuidar a nadie, ya no quiere tener hijos. Y eh, sucede por azares del destino, que no es destino, es más bien código biológico, un algoritmo creado por toda la vivencia de la abuela, el abuelo, de los abuelos, y entonces llega el momento que dicen, pues es que yo no puedo tener hijos, pero es una ventaja airosa. Los que deciden no tener hijos y los que dicen que no pueden porque no tienen la fortaleza física, el número de espermas, el óvulo o enfermedades que tengan que ver con el aparato reproductor, son exactamente lo mismo. Decidieron antes de nacer, porque viene información en el ADN, que
que vieron sufrir tanto a los abuelos, aunque no los conozcas, epigenéticamente ya los viste sufrir por la información que viene en ti. Entonces los veo sufrir tanto que yo ya no los quiero ver morir. Yo ya no quiero volver a repetir la historia y me encuentre a la misma persona. Y entonces quieren vivir la misma vida creyendo que va a tener un diferente resultado. Hay personas que repiten exactamente la misma vida de ¿Mm? sus padres. Dicen, pero ¿por qué lo Sí, repetí involuntariamente? ahí voy. ¿Por qué lo repetí involuntariamente esto de, de repetir este patrón y no lo pude controlar? Pues porque quieres, de manera involuntaria, quieres volver a repetir la película, pero darle un diferente final, pero eso nunca sucede. Recuerden la película de Titanic, por ejemplo. La volvemos a ver una y otra vez y esperamos que Leonardo DiCaprio se salve y termina muriendo nuevamente. Así de fuerte es el sentido de pertenencia, así de fuerte. Aquí nos dice María Guadalupe, soy enfermera, frecuentemente cuando hago guardia en casa la gente se confunde o abusa de ello. Cuando hago guardia en casa la gente se confunde y abusa de ello. Y me sucede muy seguido que quieren que les haga el aseo. Precisamente. Y aquí estamos hablando de una herida de... estamos hablando de dos heridas. Aquí tan solo estamos hablando de la injusticia que tiene que ver con el abuso. Estamos hablando de la humillación también. Y ahí vamos a revisar qué fue lo que pasó mi abuela, qué fue lo que más sufrió para tener información de las heridas. Eso lo vamos a ver en el taller del 6 de julio, estén muy atentos, porque este taller va a ser con protocolo, a diferencia de estos cursos, va a ser un protocolo para que tú puedas sanar estas heridas. Y entonces, o una de dos, o una de dos, tú o ya no quieres tener hijos, o repites la historia. Ya no quiero tener hijos, ya no puedo tener hijos, porque yo no quiero que sufra otra vez mi padre conmigo, porque mi padre viene, el 50% viene mi padre y viene el 50% mi madre en mí. Tú eres tu papá, por más que no estés satisfecho con lo que hicieron ellos, o por más que estés agradecido, tú vas a pagar la entrada a este mundo. Nosotros somos la representación holográfica de nuestros padres y nuestros abuelos. Nosotros somos el resultado del algoritmo que ellos crearon en su vida y nosotros somos un resultado, un proyecto. Por lo tanto, si yo vi sufrir a mi padre o a mi madre mucho, yo involuntariamente voy a querer morir antes que ellos. Fíjate qué fuerte es. Involuntariamente yo voy a querer morir antes que ellos porque ya no los quiero volver a ver sufrir. Y es ahí donde vienen muchas situaciones donde gente empieza a tomar, a destruirse por drogas, por situaciones en su ambiente donde nos ponemos a nosotros mismos. Ahí está la pregunta que tú dijiste, Guadalupe. ¿Por qué se repiten patrones? También se contesta en esta respuesta que les estoy diciendo. O sea, como yo vi vivir tanto a mi papá, sufrir tanto a mi papá o mi mamá, entonces yo como de más por muchas situaciones de que ahora tengo economía, pero si soy feliz o si estoy bien con mi pareja, me siento triste de alguna manera. En alguna etapa de mi matrimonio me voy a sentir triste. ¿Por qué? Porque mi papá y mi mamá nunca fueron felices en su matrimonio. ¿Y yo por qué? ¿Por qué yo sí voy a ser feliz? Qué fuerte es el sentido de pertenencia. ¿Qué tal les parece esto? ¿Alguna vez se lo habían preguntado de esta manera? Porque al tú tener esta información, al saber lo que es la culpa adaptativa, de lo que hablaba Valerie, y la culpa inadaptativa, que tiene que ver con esa parte que tú dices, oye, pero es que yo no puedo poner límites, yo tengo que repetir estos patrones. ¿Por qué? Porque quiero acompañar a mi papá, a mi mamá en el dolor.
y ni me acordaba cuál era su dolor. Quiero ponerle, dice Claudia, me hizo bastante sentido. Muchas gracias, Claudia. Quiero ponerme en sus zapatos, repetir la historia y darle un final diferente, pero mentira, no le vas a poder dar un final diferente. O ya no quiero hacer nada, quiero parar, quiero cortar el clan, el sufrimiento, ya no quiero tener hijos, ya no puedo tener hijos. O, dice María Guadalupe, me siento al borde del llanto, pero no lo puedo sacar, siento un bloqueo muy fuerte. Eso es importante, porque ahora tú requieres darle una salida. Estás percatándote de cosas importantes en tu vida y ahora requieres darle una salida, pero requieres decirte a ti misma, me permito expresar mis emociones. Por eso les mandé el desafío en el grupo, donde en la mañana requerían de poner las emociones. Ahorita estás expresando una emoción, permítete expresarla. Repítete a ti misma, me permito expresar mi emoción, porque probablemente si no puedas expresarla en este momento, es porque tu mamá te enseñó a no expresar las emociones, o tu papá, o tu abuela, y ni siquiera te has dado cuenta. Entonces, en este momento me permito expresar mis emociones y ahora, al utilizar la tristeza, que es una emoción para desahogar, vas a empezar a sacar esos neurotransmisores que se han acumulado o en una parte de tu vida de carencia, porque los neurotransmisores son emociones y energía, o en una parte de tu vida, de tu cuerpo físico, llámale, llámale un brazo, llámale tiroides, llámale riñones, llámale corazón. Yo quiero una familia feliz, sin gritos y sin engaños, no como la que viví en mi papá y mi mamá, pero me da miedo el vivir con mi pareja. Y esto es porque el que te da el sentido de pertenencia, el estar bien, el poder pertenecer a una pareja, poder decirle a tu pareja, te libero de mis expectativas y me libero de tus expectativas. Puedo convivir contigo aunque no esté de acuerdo contigo. O encontrar una persona que llegue al equilibrio, porque estamos de acuerdo que hay personas que no se puede convivir con ellas y son muy violentas por el pasado que hayan tenido, por el pasado que hayan vivido. Entonces, si tú llegas a observar qué es lo que pasó con mi papá, cómo fue la relación que llevé con mi papá, el primer hombre, el primer amor en mi vida, entonces voy a tener la respuesta para poder vivir en una familia feliz y en una familia con honestidad. Pero sí requerimos observar la traición que se está expresando en tu diálogo interno en este momento, que tiene que ver con la herida de traición. Por eso es tan importante conocer las heridas de infancia. Todo esto no va a dar tiempo en el taller del día de hoy, pero ya han avanzado mucho. Hasta este momento están avanzando demasiado. Cada vez que se conectan en estos miércoles, ha habido un gran cambio en ustedes. Por eso es importante hacer el desafío. El desafío es levantarte en la mañana, observar tus emociones, apuntarlas, las que tuviste en el día anterior. El segundo punto es permitirte a ti escribir, desde el día de hoy me permito vivir mis emociones, expresar mis emociones, mi sentir y cumplir mis necesidades básicas de ser humano. Lo vas a escribir. Y el tercer paso es hacer una meditación. Te recomiendo la meditación del corazón. Encuentras en YouTube de 5 minutos. Relajarte, empezar bien, hacer ejercicio, permitirte hacer ejercicio, comer saludable para que crezca tu amor propio. Y requieres decirte a ti mismo que no tienes ideas absolutas, que no tienes el control de todo el mundo, que no eres el ombligo del mundo, pero también crear en el cuarto y quinto paso, crear el día de hoy un día como el que quiero tener. Pregúntate, ¿qué quiero resolver? No, pues quiero una familia feliz sin gritos. Bueno, pues entonces el día de hoy voy a observar cómo me conduzco
O sea, desde la mañana levantarte, el día de hoy me voy a observar cómo me conduzco en el día con una comunicación asertiva. Y cierro los ojos y veo cómo me comunico, cómo las personas me entienden, cómo las personas se comunican bien y puedo poner límites ante las personas que no logran poner ni siquiera límites en ellos. Y entonces crece mi autoestima. Autoestima, no vas a llegar nunca a la autoestima a menos que conozcas lo que es el amor propio y la jerarquía y conozcas la responsabilidad afectiva. La autoestima quiere decir reconocer mis habilidades, reconocer mis habilidades que tengo, reconocer cuáles son mis virtudes y hacerme caso y aplicarlas en lo que yo pueda espontáneamente día a día. Y entonces voy a poder, yo ya que reconocí yo lo que es la responsabilidad afectiva, la jerarquía, reconocí lo que es amor propio, reconocí lo que es autoestima, entonces yo ya voy a poder poner límites sanos. Pero si ni siquiera yo sé lo que es la responsabilidad afectiva, que es el medir mis palabras y observar cuando alguien más está diciendo algo negativo hacia mí y está afectando mi ambiente y yo digo no me afecta, entonces te estás engañando, entonces te estás engañando. Requerimos, requerimos aceptar que nos está dañando el exceso de groserías, el no dormir, el ambiente que tenemos, requerimos aceptarlo. Yo sé que muchas veces no lo puedes cambiar en ese momento, porque estás viviendo en un lugar como el que estás viviendo, porque no te puedes ir en ese momento, pero sí requieres reconocerlo y expresarlo. Y entonces, con ese desafío que yo les puse, vuelvan a observar el video, este video, y háganlo todos los días. Y empiecen a agradecer por lo que sí pueden hacer. Ya después de conocer la responsabilidad afectiva, que es reconocer mis palabras, ¿cómo es que yo, cómo es que yo hablo y afecto a los demás con cada cosa que yo digo y afecto, me afecto a mi cuerpo y a mí? Cada vez que yo tengo humildad para aceptar la jerarquía, que quiere decir, la jerarquía en tres palabras, bueno, en pocas palabras, quiere decir, te libero de mis expectativas y me libero de tus expectativas. O sea, tú eres el que estás en control en tus resultados y pues es tu decisión. Te amo, te respeto si eres mi pareja, si eres mi familiar, si eres, te amo, te respeto y te voy a ayudar cuando tú te dejes. Pero me libero por completo de tus expectativas y te libero de lo que yo quisiera que fueras tú. Entonces tengo jerarquía y muy posiblemente si eres una Wendy que se encargó o quería que tu mamá se comportara de tal manera o querías encargarte de tus familiares, de tu mamá, de tu papá, porque no tenían responsabilidad, porque se comportaban como jóvenes, porque no tenían la experiencia, nadie se las enseñó, verlos con compasión y autocompasión a ellos también, ver a tu origen con compasión. Entonces, cuando tú te das cuenta que eres una Wendy y siempre quisiste encargarte de todo, pues entonces tú vas a saber que te va a ser muy difícil liberar a los demás de lo que tú quisieras que ellos quisieran hacer, que quisieras que hicieran. Va a ser muy complicado de que te va a molestar incluso que si no pusieron un vaso de agua en su lugar, se te va a hacer un mundo, o sea, la gota que derrama el vaso del mundo. Vas a llorar, vas a gritar, porque eres una Wendy, nunca hubo jerarquía en tu infancia. Pero en el momento que tú te das cuenta, lo ves con compasión a tu infancia y empiezas tú a tener humildad y decir, ok, es tu decisión, me libero de esta carga. Por mí, te libero a ti de mis expectativas y me libero de lo que tú quisieras hacer. Entonces yo tengo la humildad para poder tener
amor propio. Empezar a decidir que yo voy a decidir con quién me voy a llevar yo, con qué personas voy a quedarme, con quiénes voy a dejar y voy a poder empezar a poner límites, a reconocer mi valía. Si tú no conoces los primeros valores, estos que te estoy diciendo, incluso vas a sentir culpa por ponerle un límite a tus familiares. No, nunca debes de sentir culpa por ponerle un límite a tus familiares. Hoy no te puedo recibir, discúlpame. No, es que venimos desde Estados Unidos y queremos pasar, visítame, sí, pero hoy no te puedo recibir porque tengo cosas que hacer mías. Me hubieras avisado días antes. No, es que siento mucha culpa por decir, ponerle un límite a mis familiares. Pues entonces al rato va a haber un conflicto mayor que va a traer tu cuerpo y entonces sí vas a tener que ponerles un límite porque vas a estar o enfermo o vas a tener gripa o vas a tener X o Y. Son muchísimas cosas que pueden pasar en tu vida si tú no te haces caso a ti, si no sabes ponerle límites a tus familiares, a tus amigos, a las relaciones, a la comida que consumes. Pero primero debes de conocer estos 8 valores y entonces empezarás a poder tener límites en tu vida, a poder agradecer esta energía que estás teniendo todos los días al aprender cosas nuevas como el día de hoy y empezar de verdad a tener una comunicación asertiva con los demás. Ese es el último valor que te voy a comentar el día de hoy. La comunicación asertiva va a llegar el que tú le pidas y le comuniques al mundo, a tu cuerpo, quiero sanar, a la vida, quiero ser abundante, empezar un proceso de disciplina, el cual me ayude a llegar a las metas que tengo económicamente, familiarmente, físicamente, y pedirle que se geste ese deseo. Y en vez de que se geste esa enfermedad, ese síntoma, vas a empezar a gestar un deseo cumplido, manifestado. De aquí a un año, de aquí a 5 años, en qué persona vas a ser, qué persona te vas a convertir. Y lo pides, se lo pides al universo, se lo pides a la vida de una forma científica, genética, adaptativa. Y entonces, al poder tener una comunicación asertiva, vas a poder pedirle a tu pareja, a tu familia, lo que es bueno para ti, lo que es bueno para los dos. Y empezarás a quitarte esa venda de los ojos de la genética del clan. Vas a poder agradecer, tener gratitud y vas a poder manifestar con las 3 leyes de la manifestación. Eso va a ser todo por el día de hoy, por el tiempo. Aquí dice Estefanía, dice, wow, es la primera vez que entro y me encanta, tengo ansiedad y depresión. Creo que todo esto me va a ayudar demasiado. Claro que sí, les va a ayudar muchísimo. Y, y quiero que me pongan el día de hoy, ya para terminar, quiero, quiero que me pongan en una palabra qué es lo que se lleva el día de hoy. ¿Qué es lo que se llevan al escuchar estos valores, estos 8 valores, al escuchar por qué es que a veces los hijos mueren antes de los padres porque los vieron sufrir mucho y de manera inconsciente empezamos a crearnos un vórtice para acompañarlos en ese dolor y quisiéramos de una manera tan fuerte morir, preferimos morir antes a volverlos ver sufrir y que mueran ellos, porque la naturaleza humana es que muere el padre y luego muere el hijo, por el tiempo, por la jerarquía del tiempo. Pero si tú eres un Peter Pan, una Wendy, pues entonces vas a querer morir antes, inconscientemente. Tenemos que aprender a tener postura y darnos nuestro valor, una prioridad, siempre aprecio, agradeciendo todo. Muchas gracias, Antonio, por todo el aprendizaje del día de hoy. Increíble información. Gracias a ti, Valerie. Quiero que me pongan aquí en una palabra así como Valerie, ¿qué es lo que se lleva en el día de hoy?
ya para despedirme. Dice, aprendí a soltar y respetar las decisiones de los demás. Que no todo es mi culpa y no puedo sanarlo todo por mí mismo. Fabuloso, fabuloso. Es, eso es algo grandioso. Me llevo reflexión. Muchas gracias. Gracias a ti, Claudia. Gracias, Aurora. Aura, gracias. Ya lo que pongan en los mensajes, si tienen alguna pregunta, alguna duda, tenemos en el grupo el, eh, el grupo de preguntas y respuestas de bioscodificación y este, nos vemos en la próxima, pero vamos a tener, estén muy atentos porque vamos a tener el taller de las heridas de infancia. Es importantísimo saber cuáles heridas traemos y con un protocolo certificado por la SEP Conocer, estandarizado, poder trabajarlas, irlas trabajando y desde lo intangible, desde lo que no puedes ver, la información que conecta todas estas computadoras, estas reuniones por Zoom que hacemos, vas a poder sanar, vas a poder equilibrar tu mundo y lograr sin intermediarios. Sin intermediarios vas a poder lograr, sin tener que hacer, vas a hacer, sin tener que hacer, vas a hacer. Ya por último voy a leer de todo aquí lo que pusieron, mucho gusto leerlo. Dice Estefanía, agradecida con el universo por haberte puesto en mi camino, gracias. Dice, muchas gracias, mil gracias por todo, me quedo con el corazón muy removido por toda la clase, su clase. Espero poder trabajar mejor mis sentimientos y resolver, romper con todo aquello que me destruye. Me llevo el ímpetu de tu análisis a más profundidad, a profundidad. Gracias. Gracias a ti, María Guadalupe. Gracias. Un grato aprendizaje para extenderlo a mis hijos. Agradecimiento, Laura dice. Fíjense que los hijos, el hijo es el ombligo de la madre de los 0 a los 3 años. De los 3 a los 12 es un síntoma de los papás, de los dos. Y de los 12, ya que tiene conciencia, los hijos son un reflejo, un espejo de lo que fueron los padres. Laura dice agradecimiento. Valerie Román dice, mi querido amigo, saber gestionar. Gracias, bro, saludo, excelente mañana. Leti Espinosa, muchas gracias, me llevo mucho aprendizaje. Ahí está el taller de biodescodificación, sanando tu niño herido. Lo que aprenderás lo mandó la coach en el chat para que lo chequen. Gracias por darme la pauta para poder empezar a decir eso, no me pertenece. Fabuloso. Muchas gracias a todos. Saludos. Les mando la grabación en la comunidad.